Catá y la Aruera. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay lindo de mar. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roja, fecunda y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el baita raído del sino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Terminó la zafra y nada ha cambiado, seguís igual, con tu cara ya, reviro y cocido hasta la carpida de un mandiocal o algún maizal. Con campito seco prendes de nuevo otra ilusión en algún galpón, y su llama ardiente será confidente de tu corazón. Qué fácil te acomodas con lonavas y pellones en el galpón de los peones o al calor del barbacoa. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
de Alvear Corrientes, pueblito pequeño, llevando en su mente paisajes y cielos. A Isaco lo vieron marcharse una tarde, dando rienda al flete de sus mocedades. Amarró bien fuerte a los vientos del alma, la voz de su gente, el sentir la usanza, y a su bandoneón le prendió en el registro de arroyos y montes frescura y hechizo. Cantó una calandria en el monte vecino, y al sentir que el alma se le iba en suspiro, supo cuánto amaba ese suelo florido que se borroneaba al andar el camino, y se fue llevando por siempre el viajero su hermosa corriente prendida al recuerdo. Mil gracias Corrientes, gritemos chamigo, por templar tu gente a sol y cariño, y ponerle al alma de ese correntino vuelo de calandria que busca su nido. A vos, gran maestro Isaco, te pido, vertiente y espejo del sentir genuino, seguí como siempre marcando el camino, y nunca te alejes con rumbo de olvido. Seguí sujetando la vieja cumbrera, no dejes que el rancho se vuelva tapera, porque sos el último portón que le queda al tibio refugio de cosas camperas. Préndete a tu fuego y arrancale gemidos, mostra lo que siente un fiel correntino. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Solitario en la cuchilla, cual inmensa fortaleza, soportaste con firmeza del tiempo el duro rigor, ensañados en la carne, arrasada la tapera, destruyendo lo que fuera un feliz nido de amor.
tampoco llanto, el ceiba que era un encanto, tampoco está el naranjal. Todo se ha perdido entre maleza y gravía, pero vos no estás vencido, aún flameas en la cuchilla. Mi tacuara, hoy al verte no puedo llanto ocultar, pues me veo a tu sombra correr y jugar, como en tardes lejanas que no he de olvidar. Vuelvo a sentir la emoción de esos días de ayer tan feliz. Igual canto materno, tu dulce silbar, junto a un coro de trinos me vuelve a anunciar. Escuchábamos a Úbeda Chávez en el comienzo de nuestro atardecer guaraní, María Elena, Tarefero de mi pago, Canto al Mensú, El último horcón y Tacuaral solitario. Saludamos a Juanita Correa de Cardoso, que nos está sintonizando también. Y bueno, a ella le encanta Mi pena y tu olvido, dice, pero bueno, en un ratito vamos a buscar y si lo encontramos te lo pasamos. Úbeda Chávez, Mi pena y tu olvido. Juanita, muchísimas gracias por estar. Saludamos a Rosa, a Juan Arriola también, gracias por estar. Saludamos a nuestro amigo Felipe Santiago Torres, que está en Estancia Esperanza y Fe de los Conquistadores y quiere saludar a su familia de aquí de Curuzú, Cuatiá. Nos mandaba mensaje. Así que muchísimas gracias por estar, Felipe, allí en la sintonía de nuestro programa. Saludamos a la gente de esa zona también que se suma a través de nuestra AM 970 Radio Guaraní de Curuzú, Cuatiá, y también a través de internet www.lt25.com.ar y también, claro que sí, a través del Facebook de Gustavo Cardoso y la Guaraní también, y YouTube a Radio Guaraní. Radio Guaraní, te vas a YouTube, ahí ponés Radio Guaraní, ahí sale la programación de nuestra radio en vivo. Así que muchísimas gracias a toda la gente que está ahí conectada. Gracias Rosa, gracias Juan, allí también Rosa que quiere saludar, dedicar un tema para nuestro amigo Beto Muñoz. Dice que hoy está de cumpleaños y le deseamos todo lo mejor y que Dios le cuide siempre, le dé salud. Así que gracias, nos dice Rosa, muchísimas gracias por estar ustedes allí como siempre. Nosotros aquí, Mi pena y tu olvido tenemos, señor operador. Antes de la pausa, entonces escuchamos y dedicamos a la gente que está en sintonía y para Beto Muñoz, de parte de Rosa y de Juan Arriola. Vaga mi pena en las brumas que dejó tu olvido. Ando muy triste en las ruinas de un tiempo feliz. Brota en suspiros del alma tu nombre querido. En el aire y el canto del ave tu voz me acaricia cual manto sutil. Sabes que mucho te amaba mi linda morena. Eras la dicha soñada, mi dulce ilusión. Hoy que no estás ya no soy más que un alma que pena. Si vuelves cariño, vibrantes latidos tendrá el corazón. De quien te ha querido, que no hizo más que brindarte tierna adoración. ¿Cómo has podido dejar nativos
casa del nido, que te aguarda encendido de sueños y el calor del fuego de mi gran amor. Sabes que mucho te amaba, mi linda morena, eras la dicha soñada, mi dulce ilusión. Hoy que no estás ya no soy más que un alma que pena. Si vuelves cariño, vibrantes latidos tendrá el corazón. Escuchá Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón. Es la hora 19:33 minutos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Correo Rural. Horacio Rodríguez Egaña, Consignaciones SRL, invita al remate de Lanares, raza ideal, de la cabaña Agua y Rincón de la familia Aranguren, el viernes 8 de noviembre a las 19 horas en la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá, luego de su 47º remate por internet. Informes 03774 467282. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold 1149 35 60 66, Benjamín Herrero 3773 62 74 91, Jorge Herrero 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068.
Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19. 38 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 84%. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774 40 3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774 42 5005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774 44 6660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773 45 83 57. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica. Papeles al día con mensura lista, tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse a los teléfonos 3774 5089 39 o 3774
47 88 89. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores, con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, frutería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, comestibles, forrajes. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábados de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. También llevamos pedido a domicilio al teléfono 3774 63 64 45. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, Supermercado El Turco 2. Escuchá Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón. Continuamos con nuestro Atardecer Guaraní cuando son las 19:43 minutos. Gracias a todos por comunicarse con nosotros. Y aquí Emilio Acuña nos manda mensaje y nos dice: buenas tardes, Itatí, ¿cómo anda? Haría el favor de pasar el tema por los Matuá mercedeños, moneda de dos caras, Te escuchamos con mi esposa mientras mateamos, dice. Soy Emilio Acuña. Gracias, Emilio, por estar, y también a tu señora, gracias por estar allí. Moneda de dos caras por los Matuá mercedeños, nos pide nuestro amigo. Gracias por estar. Y también saludamos a Juan Ramón Alfonso, que nos pide poncho celeste vincha punzó por los de Imaguaré. Así que gracias Juan Ramón Alfonso también por estar allí haciéndonos compañía, como siempre, como todos los martes y jueves aquí en nuestro Atardecer Guaraní. Cumplimos con nuestros oyentes. Adelante, señor operador. Con mi ponchito celeste, celeste como tus ojos, yo pienso en tus labios rojos como una vincha punzo. En tanto mi zaino oscuro va llevándome al tranquito hasta tu tibio nidito del pueblo de Ituzaingó. Poncho celeste, vincha punzó, aunque distintos siempre serán, los dos colores se fundirán por el milagro de nuestro amor y en la ternura de un beso en flor. Nuestras dos almas se encontrarán y mil calandrias nos cantarán. Poncho celeste, vincha punzó. Celeste como es el cielo de mis campos correntinos, color de los argentinos, en mi poncho luzco yo. Igual que la flor del ceibo, como la sangre vertida por la huella de una herida, así es tu vincha punzó. Poncho celeste, vincha punzó, aunque distintos siempre serán, los dos colores se fundirán por el milagro de nuestro amor y en la ternura de un beso en flor. Nuestras dos almas se encontrarán y mil calandrias nos cantarán. Poncho celeste, vincha punzó. Necesito la verdad. Necesito la verdad, basta de tantas mentiras. Y aunque no me lo digas,
estás, no sabes disimular. Te conozco bien y además no me voy a sorprender. Sé ganar y sé perder, pero con vos nunca más. Cántelo, Pablito, con sentimiento. Me deslumbró tu belleza, tu sonrisa, tus palabras. Me ilusioné de a poquito hasta creí que me amabas. Pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiabas, que vivías de mentiras, que de todos te burlabas. Oh, rincón criollo. Y entonces, ¿cómo le dije, chicos? Moneda de dos caras. Ahora sí. No tiene valor. Cantemos juntos, Curuzú. A ver, ¿cómo dice? Moneda de dos caras. Muchas gracias. Una habla de amor, la otra te daña. Yo ciego caí y al fin comprendí que no vales nada. Aunque me hiciste caer, un consejo te daría. Tené cuidado en la vida a la larga Dios castiga. El daño que a mí me hiciste alguien a vos se lo hará. Quizá allí comprenderás que no sirven las mentiras. ¿Qué va a decir? Me deslumbró tu belleza, tu sonrisa, tus palabras. Me ilusioné de a poquito hasta creí que me amabas. Pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiabas, que vivías de mentiras, que de todos te burlabas. Y en Curuzú te dije. Y aquí en Curuzú le dije, a ver. Moneda de dos caras. Ahora sí. No tiene valor. Todo rincón criollo. Falsa y te engaña. Ya saben, a ver. De dos caras. Gracias. Una habla de amor, la otra te daña. Yo ciego caí y al fin comprendí que no vales nada. Así cumplíamos con los oyentes. Gracias por comunicarse, gracias por estar allí. Saludamos a toda la gente de Primera Sección Chacra Sur allí, a Juanita Correa que está en nuestra sintonía, a Rosa, a Juan, al gringo también que ahí está presente con sus mensajes, también sintonizando y supervisando la música de Atardecer Guaraní. Así que gracias por estar, gracias a toda la gente, a Olguita Valenzuela también. Vamos a saludar a muchísima gente de esa zona que nos sintonizan y que no sabemos, ¿no? Muchos nos mandan mensajes, pero sabemos que están. Saludamos muy especialmente a toda la gente de allí, también la gente de Tercera Sección Tierras Coloradas, nuestro querido amigo Casimiro Valenzuela, a su familia. Saludamos a Salvador, Salvador, que estuve con él estos días allí en un supermercado también. Salvador, muchísimas gracias por sintonizar también nuestro programa siempre. Gracias por estar a toda esa parte, también esa barriada donde Salvador nos escucha. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que está en contacto con nosotros. Y ustedes saben que hoy es el cumpleaños de este gran acordeonista, guitarrista, cantante, autor y compositor, Juan Manuel Silveira Cruz, artísticamente Manuel Cruz o Manuelito Cruz, que nacía en la capital federal el 5 de noviembre de 1991. Así es, hoy Manuel Cruz está cumpliendo 33 años. Criado en una familia de músicos, Manuel es la tercera generación de músicos como su abuelo Juan Manuel Silveira y su padre, el destacado artista entrerriano del mismo nombre, Juan Manuel Silveira.
En este ambiente, Manuel aprendió a ejecutar acordeón y guitarra prácticamente antes de caminar, realizando sus primeras presentaciones en fiestas familiares. En su adolescencia forma su primer conjunto, llegando a su primer grabación en el año 2004 con el disco Con el chamamé el alma. Paralelamente comienza una intensa actividad en festivales del litoral y de Buenos Aires. En 2007 graba su segunda placa Arpegiando y en 2011 con Fragancia de Pasión. Su discografía se completa con su nuevo trabajo al frente de su cuarteto Estampa Correntina titulado Retratos del Taragüí, editado en el año 2015. Manuel Cruz se ha destacado en los principales festivales del país, como la Fiesta Nacional del Chamamé y el Mercosur Corrientes, la Fiesta Nacional del Inmigrante Misiones, la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción Neuquén, Fiesta Nacional del Poncho en Salta, el Festival del Chamamé del Norte Entrerriano Federal Entre Ríos y la Fiesta Nacional de la Naranja Bellavista Corrientes, entre otros importantes eventos. Manuel Cruz ha tenido la oportunidad de compartir escenarios y grabaciones junto a destacados artistas como su padre Juan Manuel Silveira, Raúl Barbosa, Luis Salinas, Juanjo Domínguez, Teresa Parodi, Soledad Pastoruti, el chaqueño palavecino, los indios Tacunau, Yamila Cafrune. En casi 15 años de carrera ha tenido la oportunidad de presentarse en prestigiosas audiciones radiales y televisivas como Folclorísimo, Los Chamameceros de Antonio Tarragorros, junto a Santos Biasati, Héctor Larrea y Oscar Gómez Castañón, por citar algunas. Entre 2012 y 2014 integró el nuevo Cuarteto Santa Ana, con el que participó de la grabación del disco Pasión, Historia y Respeto. En la fase autoral llevan la firma de Manuel Cruz, obras como Litoral de mi gente, Aparcería Libreña, El Tambor de Tacuarí, Estirpe Correntina, Yunta Porá, Canto Enamorado, Mi Tordillo Compadrón y Arpegiando, entre otras. Manuel Cruz está radicado en la localidad de Paso de los Libres Corrientes, dedicado a su carrera artística. Nosotros aquí rindiéndole homenaje, merecidísimo homenaje a este gran acordeonista, ¿no? Manuel Cruz, que nacía ya por el año 1991 en Buenos Aires, ¿no? A pesar de ser de Buenos Aires, él se dedica a la música, a nuestra cultura chamamecera, y también es fiel seguidor de don Ernesto Montiel. Nosotros aquí vamos a pasar un audio que nos mandaba hoy Manuel Cruz para todos los integrantes del grupo Espacio Cultural Chamamé Peguará. ¿Qué tal, queridos amigos del Espacio Cultural Chamamé Peguará? Los saluda aquí Manuel Cruz, y en el día de mi cumpleaños quiero dejarles un fuerte abrazo y mi eterno agradecimiento por su labor en la difusión, en abrazar esta causa y envolverse en la bandera que nos cobija a todos, la de nuestro chamamé. Una labor tan necesaria, tan importante para todos nosotros. Desde el suelo correntino de Paso de los Libres, les dejo mi corazón, mi afecto y mi agradecimiento nuevamente. ¡Viva el chamamé! Bueno, ese es un audio que nos mandaba hoy Manuel Cruz a nosotros, los del grupo Espacio Cultural Chamamé Peguará, donde somos los integrantes, somos todos difusores chamameceros. Ahora vamos a escucharlo aquí en Atardecer Guaraní. Adelante. Permiso mi litoral, voy a ejercer mi derecho, porque se me parte el pecho si es que no encuentro razón. Cuando veo que al tizón que alumbra los ideales lo atropellan sin reparo mercaderes culturales. ¿Acaso ya perdió el filo, el cuchillo en melodía del gran Ernesto Montiel? La nota hiriente de Isaco, esa cadencia armoniosa del taita, del chamamé. Tarragó quedó en silencio con su ritmo en bareté. Ya no pinta la acuarela del paisaje don Millán, o a Dimota no le llora su acordeón a Vientagüe con Blasito dibujando en los botones la pasión. Ellos y muchos maestros fueron puro corazón. Y por eso me pregunto si es que no fue suficiente tamaño ejemplo de bien.
para la noble tarea de escribir, interpretar, ensayar o componer, dejando el alma en conjunto, que hoy poco se suele ver. Las verdades de Julián, Carlos Jens en Salvador son la verdad que yo tengo como norte trovador. Si aquí mismo está el terruño, como provincia y blasón, como puntal, poste, horcón, sostén, cimiento y nación. Perdónenme si es que lucho, pero no me nació ayer. Me resisto y somos muchos los de esta forma de ver. Como no pienso ni digo de la boca para afuera, te seré fiel, chamamé, hasta el día en que me muera. Valentín Arangui de Federal, Víctor Vallejo del paraje San Salvador, Rubén Wetzel de Sauce, el gato Carlos Vicente de Alvear. Muchas gracias, Corrientes. Dios los bendiga. Es la hora 20. En punto. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774 40 3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774 42 5005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774 44 6660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales al cuidado de tu salud.
En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773 458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista, tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse a los teléfonos 3774 508939 o 3774 478889. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores, con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, frutería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, comestibles, forrajes. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábados de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. También llevamos pedido a domicilio al teléfono 3774 63 64 45. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, Supermercado El Turco 2. Escucha Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón.
se enreda en tu pelo, muchacha morena, y quiero decirte esta noche con un chamamé que soy un viajero de estrella, pero en mi guitarra por siempre ha quedado el aroma prendido en mi pecho de tu fresca piel. Muchacha de luna, jazmín en la piel, te llevo en mi canto, no te olvidaré. Si vuelves al río al atardecer, sentirás que el viento te besa en la boca con un chamamé. Oh, mi guainita de luna, ojos, tu pelo y mi piel han quedado en mí grabados desde aquel atardecer. Yo soy un cantor de la noche, soy un peregrino, y aún no te olvido, muchacha, desde el beso que allá junto al río una tarde te robé en silencio, cuando me ofrecías con tus ojos negros tu boca de miel. Muchacha de luna, jazmín en la piel, te llevo en mi canto, no te olvidaré. Si vuelves al río al atardecer, sentirás que el viento te besa en la boca con un chamamé. Así escuchábamos al conjunto de Manuel Cruz, Yunta Porá y La Luna y Tu Pelo. Saludamos a nuestros queridos amigos oyentes, Ramón Acuña allí en la provincia de La Pampa. Poracito los chamamés, nos dice Ramón Acuña. Gracias, Ramoncito, por estar allí. Gracias. Allí lejos de su pago, Ramón, añorando seguramente su curuzú cuatiá. Y saludamos también a Teresa Cardoso, que se emocionó con el recitado de Manuel Cruz. Así que Teresa Cardoso, ahí en Paraje San Juan, quiere saludar a mucha gente, a su hija María, a Ramón, dice, a Pablina también, a muchísima gente que nos está sintonizando, a toda la audiencia. Gracias, querida Teresa, por estar allí. Muchísimas gracias. También quiere saludar a Nati, también al operador de turno, nos dice Teresa. Muchísimas gracias por estar, mi corazón, allí muy emocionada al escuchar el recitado de Manuel Cruz y también el chamamé que fue allí nomás pegadito. ¿Cómo no emocionarse, Teresa? Tu emoción es mi emoción. Es así, porque uno que lleva el chamamé en el alma y escucha esta gente con tanto respeto como lo hace nuestro chamamé, el querido Manuel Cruz, es emocionante. Y ¿saben qué? Nuestro amigo, nuestro compañero Carlos Obregón hoy nos decía que para él Manuel Cruz se ganó el rótulo del nuevo señor del acordeón. Así es, para nosotros es el nuevo señor del acordeón, es un fiel heredero de la estirpe montielera, es un fiel heredero de este estilo, ¿no?, hermoso que nos dejara don Ernesto Montiel, aparte con el respeto en que sube al escenario, en que se dirige hacia el público, y la estampa del conjunto, esa estampa correntina, ¿no?, con ese poncho, con todos los chicos, todo el conjunto en sí, vestidos así de gauchos, de bota, bombacha, y esa hermosa estirpe, ¿no?, esa estampa correntina como lleva
el nombre su conjunto, Manuel Cruz y su estampa correntina. Y para nosotros, para todos los integrantes del espacio cultural Chamamé Peguará, Manuel Cruz es el nuevo señor del acordeón, claro que sí. Está el que lo va a aceptar y el que no, pero bueno, es así la vida, ¿no? Uno asiente, otro disiente. Así que, pero esa es nuestra idea, Manuel Cruz, el nuevo señor del acordeón. Nosotros vamos a continuar aquí. Ustedes saben que desde el jueves pasado que teníamos que presentar ya el material del dúo Barrios Acevedo. Pero antes tenemos el tema que nos pedía Isa, señor operador. Nos pedía Isa acá Mi Guitarra Negra, ¿no? Por Catalino Verón. Isa Ayala. Vamos a escuchar y después vamos al material de Barrios Acevedo. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Cuántas ilusiones guarda mi guitarra, noble confidente de mi andar. En ella guardada viven esperanzas, penas, alegría y soledad. Cante a los amigos, cante a los paisajes, a los sentimientos del amor. Nunca me olvidé cantarle homenaje al siempre sufrido labrador. La luz del lucero alumbró mi sueño, me vio en los senderos algún madrugar. Junto a mi guitarra con su fiel desvelo y en su alma latiendo todo mi soñar. Mi guitarra negra siempre me acompaña por los laberintos del vivir. Es como mi sombra nunca se separa, ella está presente en mi existir. Encierra nostalgias de tiempos pasados, pero sus acordes siempre están vibrando cadencia por lo bien logrado que por los caminos pude hallar. La luz del lucero alumbró mi sueño, me vio en los senderos algún madrugar. Junto a mi guitarra con su fiel desvelo y en su alma latiendo todo mi soñar. Así escuchábamos a Catalino Verón, esta hermosa obra, Mi Guitarra Negra. Saludamos a Isa, que está ahí acompañándonos también. Muchísimas gracias. Saludamos a Miguel Soria también, que estuvo de cumpleaños. La semana pasada estuvo de cumpleaños nuestro fiel oyente ahí en Barrio Sarmiento. Miguel Soria, feliz cumpleaños, mi amigo. Para toda la gente que está en contacto con nosotros. Ustedes saben que el nuevo material, seguimos cantando, del dúo Barrios Acevedo, está ya a la venta y está en las plataformas digitales, y nosotros aquí presentando por primera vez. Se truncó la presentada del jueves pasado porque se vino la tormenta, apenas media hora pudimos estar aquí en la radio y no pudimos seguir, así que bueno, hoy vamos a presentar y vamos a tratar de estar en contacto con Freddy Acevedo también en un ratito nada más. El dúo Barrios Acevedo, en acordeón Oscar Playuk, voces y guitarras Rolando Barrios y Freddy Acevedo. Así lo escuchamos, señor operador. Adelante. Querida Patricia Laino, para ti es esta canción. Para que no existan dudas, te dedico con amor. Quisiera en pocas palabras expresarte mi sentir y guardes en la memoria lo que escribimos para ti.
cuánto deseo que estés más cerca de mí. Voy a escribir un poema solamente para ti. Si cuando escucho tu voz y sonríes dulcemente, me emociono de repente, al oírte soy feliz. En tu voz escucho la dulce armonía de un paisaje hermoso de orquídeas en flor, que nutren mis horas con tierna alegría, poniendo a mis días ternura y amor. Tantas cosas lindas quisiera decirte y nunca mentirte, no es mi condición. Quiero que tú sepas que a través del tiempo estarás por siempre en mi corazón. Cuánto deseo que estés más cerca de mí. Voy a escribir un poema solamente para ti. Si cuando escucho tu voz y sonríes dulcemente, me emociono de repente, al oírte soy feliz. En tu voz escucho la dulce armonía de un paisaje hermoso de orquídeas en flor, que nutren mis horas con tierna alegría, poniendo a mis días ternura y amor. Tantas cosas lindas quisiera decirte y nunca mentirte, no es mi condición. Quiero que tú sepas que a través del tiempo estarás por siempre en mi corazón. Quiero que tú sepas que a través del tiempo estarás por siempre en mi corazón. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Amanecer andando medio picado, sentir el canto del gallo con una guaina a tu lado, y al escuchar en la vitrola un chamamé bien campero, como muchito le gustaba a don Cristino Romero, pegarle un dentro a la cancha y meterse en el entrevero.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Después de haberme brindado la dicha de tu presencia, querida, te has marchado, sumiendo mi alma en dolor, el corazón destrozado, suspirando esta tu ausencia, porque te amé con vehemencia, me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querida, por tantas penas sufridas quiero recobrar la calma. Vuelve, querida del alma, a alegrar mi pobre vida. Tanta desazón que ha causado en mí tu infundado enojo, solo lograrás al dejarme así por un raro antojo, de solo pensar que te he de perder tan injustamente. Destrozándome, abate mi ser, dolor inclemente. Perdiste la fe solo por el rumor que sembró la gente, sin pensar quizás que aquel nuestro amor nació puramente. Olvida mi bien, deja de pensar en maledicencia. Bríndame un total cariño sin par para nuestro Edén. Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores nos dieron mil sinsabores, turbando nuestro existir. Sonríe y verás la vida con desbordante alegría, y a la luz de un nuevo día miremos el porvenir. Bueno, así estamos en contacto con Freddy Acevedo, pero antes de darle la entrada a Freddy Acevedo, vamos a saludar a Jorge y Carmen, que nos están sintonizando allí en Barrio Centenario. Muchísimas gracias por estar, y a toda la gente que está a través de las redes sociales también, gracias por estar. Seguramente que el Negro González está por allí, por Buenos Aires, sintonizando nuestro programa también. Y vamos a darle las muy pero muy buenas tardes a Freddy Acevedo del dúo Barrios Acevedo, aquí hoy presentando este nuevo material, Seguimos Cantando. Buenas tardes, Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para toda la gente de esa ciudad tan hermosa como es Curuzú, Coatiá. Un saludo enorme, grande, desde lo más profundo de mi corazón para todos, y un agradecimiento también para vos por permitirnos llegar a cada uno de la gente, de las personas que consumen tu programa, y bueno, para que ellos puedan saber del que estamos presentando nuestro nuevo material y que andamos recorriendo los caminos con la música, con el chamamé siempre, así que te agradecemos muchísimo. Y bueno, por supuesto un saludo a Curuzú, Coatiá, y a toda esa gente maravillosa de Buenos Aires, de todo el país y de distintas partes del mundo hasta donde podemos llegar con las redes sociales.
Bueno, muchísimas gracias, Freddy, por atendernos, que nuestra comunicación quedó truncada el jueves pasado por el tormentón que se vino por aquí por Curuzú, así que hicimos un programa de media hora y no pudimos continuar, así que lo dejamos para hoy, a pesar de haber anunciado ya en Facebook de que íbamos a presentar, ¿no?, el material de Barrios Acevedo. Bueno, contame, porque ahí en el primer tema que escuchábamos, escucho una voz muy conocida que es la de Paquito Aranda, escuchábamos recién. Contame algo. Bueno, nosotros con Rolando quisimos darnos ese gusto, ese placer de poder, aunque sea tener la voz de él, ya que no pudimos compartir el tema, pero queríamos que quede plasmado, que quede como un recuerdo hermoso en un material nuestro de este maestro, porque realmente es un maestro en el escenario y fuera del escenario, por donde lo busque, siempre es una persona que nosotros tenemos mucho respeto y mucha admiración hacia él. Entonces queríamos compartir aunque sea algo, y precisamente esa es una obra musical que una de las más nuevas, no se dice la última, ¿no es cierto? Claro, la nueva. Una de las más nuevas, sí, compuso junto a su hijo Dante, y bueno, y tuvo la feliz idea de hacer ese tema, y nosotros fuimos los privilegiados de que él nos pueda dar, que nos pueda ceder ese tema, esa música, para que nosotros podamos cantar y podamos incluir en nuestro material. Qué lindo tener allí también incluido al maestro Paquito Aranda, ¿no? Y contame, Barrios Acevedo, como siempre, con el acordeón de Oscar Playuk, ¿no es cierto? Sí. Gracias a Dios, así como estábamos con el maestro Paquito Aranda, empezamos a andar los caminos, los tres juntos, bueno, y seguimos, a pesar de que por ahí no es tan fácil, ¿no es cierto?, como es de público conocimiento. Está un poco complicada la situación económica principalmente, pero bueno, hacemos lo que se puede y ahí andamos, y hicimos un esfuerzo y pudimos lograr este material que se llama Seguimos Cantando. Así que bueno, estamos contentos porque pudimos hacer otro trabajito más. Y bueno, y ahí andamos, ahí seguimos. Estuvimos hace poquito presentando, todavía no aparecía en las redes sociales, pero ya cantábamos algunos temas en Buenos Aires, donde estuvimos actuando hace poquito, y bueno, y ya estuvimos mostrando algunos temas, como por ejemplo En mi soledad, un chamamé que ya habíamos grabado con Paquito, y que es del maestro Ramón Méndez y de Carlitos González. No sé si te acordás del dúo Morel González de aquel tiempo. Sí, señor. Bueno, ese tema En mi soledad es de Carlitos González y del maestro Ramón Méndez, así que lo incluimos también. Tratamos de hacer más o menos mezcladito, ¿viste? Variado, ¿viste? Con temas tradicionales y bueno, y algunos nuestros, más o menos nuevos, y bueno, tratamos de hacer un poco variado este material. Seguimos cantando. Qué lindo, porque también vimos el homenaje ahí a nuestro curuzucuateño, ¿no? Amanecer Campero, allí también en su material. Sí, viste que te decía que tratamos de hacer un repertorio más o menos variado, y Amanecer Campero es un chamamé emblemático que nos piden siempre, donde quiera que sea, y entonces cómo no incluir. Aparte te quería contar una cosita, Itatí, seguramente que vos sabés porque estás en la música también. Nosotros con Rolando, allá por los 90, tuvimos la suerte de grabar a pedido de un representante de Buenos Aires el tema A Curuzú Cuatiá. Y gracias a Dios que junto a Fito Ledesma, Claro, él incluyó ese en su disco y cantamos nosotros, y es un poco el tema que nos identifica muchas veces. Vos sabés que a veces la gente nos pide y pensamos que ya se van a olvidar porque hace muchos años, y bueno, y después tuvimos la suerte de grabar con Paquito Aranda también, así que nosotros somos unos privilegiados porque podemos cantar esa canción, ese homenaje tan lindo a nuestra querida.
Sí, a nuestra querida Curuzú Cuatiá. Bueno, muchísimas gracias y un orgullo para nosotros, el dúo Barrios Acevedo, ese dúo espectacular, con toda la trayectoria impresionante que tienen, ¿no? Este dúo que estuvo con Fito Ledesma, con Paquito Aranda, y bueno, seguramente con tantos otros que ahora se me escapa, pero siempre un dúo emblemático, ¿no? Tan bien se llevan ustedes para continuar por tantos años cantando juntos, ¿eh? Mirá, en realidad nos conocimos con Rolando hace unos cuantos años atrás, muchos años atrás, cuando se produjo la separación, el desprendimiento de Brígido González y Catalino Verón, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces Brígido nos probó a nosotros, sí. Y Egidio Martínez era el bandoneonista en esa formoseño, época. ¿no? Formoseño de Villa Escolar, él. Así es. Y sí, bueno, desaparecidos ya los dos, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre están en nuestra mente, en nuestro recuerdo. Y bueno, fueron ellos los que nos hicieron conocer y bueno, nos enseñaron tantas cosas. Y seguimos aprendiendo, dicho sea de paso, pero ellos fueron los que nos hicieron cantar juntos y nos enseñaron y nos iban mostrando cosas y bueno, hasta hoy, ¿viste? Buenísimo, buenísimo, un duazo, la verdad que un duazo. Yo lo he tenido también a través del teléfono a Rolando Barrios aquí una vez, un día, en el día de su cumpleaños, yo sé que lo llamé y bueno, y salimos al aire aquí con Rolando, también excelentísima persona y la verdad que es agradecimiento nuestro desde aquí, desde la radio, para con ustedes, para con los artistas que están siempre predispuestos, ¿no? Para atendernos el teléfono. Vamos a mandarle un saludo a Rolo porque seguro que está escuchando el programa porque siempre te escucha. Buenísimo. Para la gente que por ahí sabe que hace muchos años que cantamos juntos, pero a lo mejor no saben que yo vivo en Resistencia, Chaco, y él vive en Empedrado, así que de la ciudad de Empedrado, de la Perla del Paraná, estará escuchando en este momento, así que un saludo para él y para Oscarcito Playú, que también está en Corrientes Capital y está escuchando tu programa, así que un saludo para ellos. Bueno, qué lindo. Gracias, gracias a ustedes, Oscar Playú, Rolando Barrios también, y bueno, también tiene herederos, ¿no? Rolando, su hijo ahí también que canta y toca la guitarra como los dioses, el Cheo Barrios, que estuvimos también haciéndole nota allí por San Cosme el año pasado, a su grupo, a todos ellos. Bueno, mirá, sí. Del Cheo no voy a venir a descubrir ahora, ¿no es cierto? Porque la verdad que es un excelentísimo músico. Sí. Le conozco desde que nació, ¿no es cierto? Así Me imagino. Sí, y lo que te quería comentar a vos y a la audiencia, que en este material volvimos a grabar otro tema que es de él, ¿viste? De Cheo Barrio, y bueno, con la colaboración de su papá Rolando, y es un chamamé que se llama Te amo con toda mi alma, mi amor, y ese tema es una obra que siempre nos piden cuando tenemos que actuar por ahí, es muy solicitado, gracias a Dios, ¿no es cierto? Qué lindo. Y bueno, entonces volvimos a grabar también en este disco nuevo, así que eso es gracias a la feliz idea de Cheo también, ¿viste? Bueno, qué lindo, la verdad que un hermoso momento, ¿no? Pasamos esa vez allí en San Cosme y bueno, y este nuevo material estoy segura de que va a tener mucho éxito, seguimos cantando y seguro que van a seguir cantando por muchos años más allí Freddy Acevedo junto a Rolando Barrios, duazo, ¿no? Este emblemático dúo que acompañara a don Paquito, a Fito, también, como me decías, a Brígido González, con Egidio Martínez en aquella época también, comenzando seguramente allí su carrera profesional. Freddy, si tenés algo más que agregar, como siempre el tiempo en radio, sabemos que pasa muy rápido y a las 9 ya nos vamos, así que gracias por esta comunicación. Bueno, lo que te quería decir es reiterarte a vos el agradecimiento, a todo el equipo de la radio,
Y bueno, y a vos también felicitarte por lo lindo que haces, no solamente por la radio, sino por lo que haces cantando también. Así que felicitaciones y muchas gracias. Y bueno, un saludo para toda la gente que escucha, que sigue tu programa. Estuve viendo ahí en los comentarios que te estaban saludando personas importantísimas como la señora María Elena, que es tan famosa por la canción de Úbeda Chávez, que no la conozco personalmente. Así es, pero amiga. para saludarla. Es una amiga, sí. Aprovecho para saludarle y a ella y a su esposo y bueno, a toda la gente de Buenos Aires, al Turco Ojeda, que es nuestro representante allá. Buenísimo. A su sobrino Juan, a su sobrina, y bueno, para toda la gente, por supuesto, para todos los que escuchan, no quiero seguir nombrando porque me voy a olvidar de algunos y no quiero pecar de eso. Así que un agradecimiento para todos y para la gente que está siguiendo a través de las redes sociales en toda la República Argentina, en distintas partes del mundo, y bueno, y para esa hermosa ciudad de Curuzú, Cuatiá, para vos, muchas gracias, y bueno, hasta cuando Dios y la Virgen nos vuelvan a encontrar en algún camino, en algún escenario, en alguna musiqueada por ahí. Bueno, Freddy, muchísimas gracias por esta nota y bueno, todo el éxito merecido allí para el dúo Barrios Acevedo junto a Oscar Playuk y este nuevo material. Seguimos cantando, nosotros vamos a seguir escuchando en programas sucesivos también todo completo este material de Barrios Acevedo. Hasta cualquier momento, Freddy, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, hasta siempre. Así estábamos en contacto con Freddy Acevedo, el dúo Barrios Acevedo. Usted manda, señor operador. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Curuzú, Cuatiá contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica,
Papeles al día con mensura lista, tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse a los teléfonos 3774 5089 39 o 3774 4788 89. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores, con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, frutería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, comestibles, forrajes. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábados de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. También llevamos pedido a domicilio al teléfono 3774 63 64 45. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, Supermercado El Turco 2. Escucha Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón. Falta muy poquito ya para despedirnos. Vamos a escuchar una nota que le hiciéramos a don Alfredo Salini, luego vamos a escuchar unos temas por él y ya nos queda muy poco tiempo, pero vamos a cumplir, así que vamos a escucharlo aquí. Para Atardecer Guaraní. Pero muy buenos días. Para mí es un placer y una sorpresa que ha llegado a mi casa humildemente y a saludarme, que andaban trabajando de paso, llegaron y bueno, ¿qué es lo que estamos conversando? Estamos conversando de música, que lo más grande para mí es la música. Yo soy bandoneonista, acordeonista, guitarrista y me gusta todo y eso es lo que estamos hablando, de los grandes, de los que fueron, los que nos dejaron y los que nos siguen dejando, los que van enseñando. Y lamentablemente yo a veces veo que hay muchos que tienen tanta capacidad y se pasan, pasa lo que hizo Montiel, lo que hizo Coco Marola, no sé si el gusto de ellos o no lo quieren hacer, o porque agarraron, la gente también le piden Zapucay, le piden Palma. Para eso, para mí el músico tiene que ser aplaudido cuando termina la obra que está haciendo en el escenario y no pedir Palma, no pedir Zapucay, Taco y Suela. Cada cual, yo no lo estoy criticando, porque cada cual hace a su manera. Pero yo soy chamamecero de ley, coco marolero, isaco, montielero, toda esa música, don Raúl, lo he respetado siempre, porque cuando yo comencé con el acordeón, empecé a tocar temas de Tarragorro, y así despacito me fui superando, andando, recorriendo, escuchando a los que saben. Así es, Alfredo, y bueno, siempre estamos en contacto, ¿no? A través del teléfono, y esta visita hace mucho que le debo. Yo feliz de estar aquí con usted y bueno, cuénteme un poquito su trayectoria, ¿no? ¿Desde cuántos años empezó? ¿Cómo fue que comenzó a ejecutar el bandoneón? Primero comenzó con el acordeón. Esas cosas que nos interesan a nosotros los difusores y al oyente en general. Sí, en el acordeón yo empecé muy chiquito, tenía 6 o 7 años, porque yo nací en el campo, mi papá era agricultor, gringo que vino de Italia, y ahí nadie sabía, y no había ni radio, entonces había una vitrola a cuerda,
y ponían ahí los chamametas Tarragorro de Mario Millán Medina, y yo le iba sacando ahí porque gracias a Dios tenía mucho oído. Y a los 14 años con el acordeón ya tenía 2 guitarreros más o menos como yo nomás, y ya empezamos a tocar en los bailes de la zona. Y me acompañaba mi papá o mi mamá o mis hermanos, porque solo tampoco no me dejaban ir. Claro. Después, cuando cumplí 17 años, me compré un bandoneón y aprendí el bandoneón mirando, escuchando los que sabían. ¿De oído? Todo de oído. Qué lindo. Y a los 18 años me llevó a Concordia, en aquella época, el famoso Eduardo Mogeló. Sí. Perdón. Tuve el gusto de tocar con él un tiempo. Sí. Y después me vine y armé un trío, idioma guaraní se llamaba mi bandoneón y 2 guitarras. Qué bueno. Después me tocó el servicio militar y salía con Eduardo Mogeló también a tocar por ahí, por Santa Fe, por la zona Entre Ríos, todo, tenía muchas actuaciones. Y cuando salí del servicio militar tuve la suerte que me había escuchado en una oportunidad Roberto Galarza y me vino y me buscó y me llevó para Buenos Aires. Sí. Y toqué con él, toqué mucho tiempo con él, hicimos gira por Misiones, Corrientes, Formosa. Claro, por el litoral. Todo el litoral y países limítrofes. Sí. Y después de Roberto Galarza me fui con Rubén Miño y los hermanos Vallejo. Y los hermanos Vallejo, qué conjuntazo. Sí, la verdad que para mí fue un orgullo y aprendí y grabé 4 larga duración con ellos. Qué lindo. También después me llevó Vera Monzón. Vera Monzón, claro que sí. Grabé también con Vera Monzón 3 larga duración. Sí. Le decían aquellos tiempos porque eran los Play. Claro, claro. No había que en los hacer... comienzos del conjunto Vera Monzón, ¿no? Del dúo Vera Monzón. Claro, el Vera Monzón era dúo no tanto chamamecero, ellos cantaban más el folclore norteño. Sí. Todo entreverado así. Sí, sí, sí. Y tenía un amigo de ellos de Buenos Aires que salía a repartir los discos de Ñosijol, a recorrer, y era amigo de ellos. Y le dijo ellos me contaba, el dúo Vera Monzón me sabía contar, que le dijo, si ustedes se vuelcan al chamamé, yo le consigo grabaciones en Ñosijol. Sí. Y entonces empezaron, y cuando le salió la fecha no tenía quien lo acompañe. Ah, claro. Entonces, ahí pasó que conocieron a Mateo Villalba. Claro, ahí me buscó a mí. También, sí. En el bandoneón, Marianito Miño en acordeón, Mateo Villalba en guitarra, Roberto Galarza en contrabajo. Exactamente, sí, sí, sí. Me acuerdo que Aníbal Vera nos contaba esa historia. Sí. Sí, esa fue la primera grabación que hizo Vera Monzón. Sí. Y después seguí, gracias a Dios, seguí con Fito Ledesma también. Sí, su trayectoria impresionante. ¿Y con cuántos conjuntos más, digamos, aparte de Fito Ledesma, siguió? ¿Tuvo un conjunto solista, digamos, el conjunto de Alfredo Salini en los últimos tiempos, digamos, ahora? Sí, sí, yo toqué en el año 80, en el año 80, porque yo estaba en Corrientes, y mi mamá era viejita y me pidió que venga en los últimos años, que quería tenerme cerca de ella. Sí. Entonces me vine a Concordia, ella vivía en Los Charrúas, un pueblito cerca de Concordia. Claro. Y ahí armé mi grupo. Sí, supongo. Y grabé el primer trabajo en un sello en Buenos Aires. Sí. Y después, por razón de trabajo, nos disolvimos el conjunto, yo me vine para mi pueblo, Chagarí, y acá armé el conjunto. Y ahí trabajé, hice los mismos recorridos que lo hacía con Rubén Miño, con Roberto Galarza, porque yo conocía los que lo llevaban a ellos la dirección, entonces yo le hablaba y ellos me conseguían actuaciones. Claro, qué lindo. En Borucuyá,
todos esos festivales grandísimos que había en el país, la fiesta del Poncho en Catamarca, el festival de Posada, el festival de ahí donde era Talavera, que me olvidé ahora, el festival grande que se hace hasta ahora en Santo Tomé. Sí. Y así sucesivamente fui tocando y grabando y después me quedé acá en mi casa y trabajé para la Casa de la Cultura de Cachajarí, enseñar música, y después salí de ahí, tuve 12 años y me vine acá a mi casa y hice la escuela de música acá en mi casa. Qué lindo, ahora enseña acá en su casa. Hasta el día de hoy sí. Qué lindo, Enseñando. buenísimo. Sí, gracias. La verdad que un placer para mí estar aquí, como le decía, venir a visitarlo, a conocerlo personalmente, un gran maestro del bandoneón, con una gran trayectoria y bueno, aparte agradecerle, ¿no?, los materiales que me ha hecho llegar también por medio de nuestros amigos en común, así que bueno, agradecerle si tiene algo más que agregar. Para mí lo que tengo que agregar, la visita de ustedes, la sorpresa que me llegaron de sorpresa. Gracias por recibirnos en su casa. Bueno, gracias a usted, a su esposo y a usted, y siempre lo escucho cuando puedo, que no tengo alumnos, escucho el programa. Gracias. Cuando presenta un recordatorio de tal músico, tal vez. Es un programa que es el programa mío, esos son mis programas, porque hay otros muchos programas, pero no, ya no me enseñan. Bueno, muchas gracias. Gracias, la verdad que para mí es un halago recibir esas palabras de usted. Y bueno, para Atardecer Guaraní, entonces Alfredo Salini, hoy aquí desde su casa en Chajarí, nosotros visitándolo. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Gracias, y así vamos a tener un encuentro en cualquier momento. Bueno, gracias. Bueno, así presentábamos la nota con el querido Alfredo Salini y ese ruido que se escuchaban era la lluvia, ¿eh? Ustedes escuchaban esos ruidos, era impresionante cómo se largaba la lluvia. Nosotros ya nos tenemos que despedir, les prometo el homenaje a Roque Librado González el próximo jueves, por falta de tiempo no lo podemos hacer hoy. Nos despedimos y vamos a despedirnos escuchando a Alfredo Salini, por supuesto. Señor operador, muchísimas gracias, nos vamos. Hasta el jueves a la hora 19 aquí en Atardecer Guaraní y lentamente la tarde se va poblando de estrellas y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé. Para disipar angustias que tu maldad me brindó. Siento haberte querido tanto, porque veo con espanto que ya todo terminó. Vago, pesaroso por la vida, con una ilusión perdida, porque tu boca mintió. Te quise yo y vos a mí, no sé lo que te pasó, que yo no te comprendí. De aquel amor solo lágrimas quedó en mi pecho este dolor que el tiempo nos disipó.
abrazo, solo quiero que el abrazo de mi canto llegue a ti. Entonces, al son de mi melodía, tendrás conciencia que un día, amándote, te perdí. Vago, pesaroso por la vida, con una ilusión perdida, porque ciego te creí. No ves mi amor, te quiero más y a ti que mi gran dolor. No sé si te importará, vuelve hacia mí, que el árbol su flor dará, mi corazón latirá, por siempre de amor por ti. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Es la hora 21.
3 minutos. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. De esta forma, LT25 Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. La grandeza de un ideal no es alcanzarlo, sino luchar por él. Alcanzarlo es solo una recompensa. Así iniciamos y finalizamos nuestra labor de cada día, junto a sus esfuerzos diarios, compartiendo sus sueños y sus logros y poniendo énfasis en un solo ideal, estar siempre junto a usted. LT25, Radio Guaraní, cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. Estaremos, Dios mediante, nuevamente junto a los amables oyentes en 970 kHz, desde el centro de la Mesopotamia argentina. Por vuestra amable atención, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Felices sueños. Felices sueños.